Buenísimo. Estás escoltado ahora. Bueno, yo solamente darles la bienvenida. Nos encanta que siempre IAEF ejecutivas y IAEF en general puedan venir a nuestra casa. Así que es darle las bienvenidas a todos, especialmente a vos, Diego. Estamos muy ansiosos y ansiosas por escuchar tu opinión con respecto a la importancia de la diversidad en lugares de decisión. Así que por ahí Pablo, que nos acompaña, que es el vicepresidente del IAEF, quiere hacer algunas palabras. Muchísimas gracias, la verdad, Diego, por sumarte. La pasé muy bien. Bueno, te quería decir, el instituto tiene un montón de actividades. Recientemente tuvimos la suerte de que nos acompañes en una de las más importantes, que es la convención anual que tenemos, en donde viste el tipo de evento que hacemos. Tenemos un montón de eventos de mucha envergadura, pero también tenemos un montón de eventos más de capacidad reducida, como este desayuno, en donde una de las verticales que tenemos justamente es IAEF ejecutivas, y están acá todas las mujeres empujando esto, que viene creciendo, te diría, muy bien hace unos 4 o 5 años, con lo cual hay la unas verdad cuantas que... conectadas por Sí, bastante gente, sí. Es una actividad que también efectivamente hay bastante gente que está participando de forma virtual, así que agradecerte y bueno, yo también más que ansioso de escuchar tu opinión en el tema que venimos a tratar hoy a la mañana. Me disculpo contigo antes, yo 9:50 tengo que levantarme porque tengo una reunión a las 10, pero aprovecho para no interrumpirte después, que seguro vas a estar hablando. Gracias por contar con vos. Te agradezco que hayas venido. Ya, bueno, agradezco la invitación, a la idea de Vero, por supuesto. Exacto. Que además propuso el tema de diversidad, que me parece central, no como un dato femenino, sino como un dato central de la modernidad. Es un dato que caracteriza lo que llamamos de otra forma globalización. Diego, quiero saber si se escucha bien a Diego. Eso, ¿nos escuchan bien desde a Diego? ¿Lo escuchan bien? Sí, está diciendo que sí. Está diciendo que te sí. escuchamos bien, Cati. A Diego, está un poco como más en la esquina, por eso me da la duda. No, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces es absolutamente central al concepto de globalización, el concepto de diversidad, además partiendo que la última gran revolución de los últimos 50 años fue la de género. Si nosotros hablamos de revoluciones, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de la Revolución Rusa, no hablamos de la Revolución Americana por un dato anti-norteamericano, hablamos de la independencia norteamericana. Fue una revolución extraordinaria y más duradera que la francesa y la rusa. Sin embargo, no le damos carácter de revolución. Esto es una tesis mía. El impulso antiimperialista muy presente en la izquierda y en la derecha hace que no la reconocemos como quizás la revolución, más revolución de todas, por su éxito, además. Decimos que la revolución rusa se terminó a los 70 años y la revolución francesa, 20 años después, ya estaba suprimida por Napoleón con el imperio. O sea que realmente la gran revolución contemporánea, en términos que lo contemporáneo no coincide con la vida biológica de cada uno de nosotros, es la revolución norteamericana y muy vigente. Entonces, en el concepto global, el dato diversidad está alimentado porque la gran revolución es la revolución de género en los últimos 50 años. Yo me acuerdo de lo que era mi madre, comparándola con ustedes, no como dato personal. La revolución ocurre en mi generación. Yo parezco 147, pero tengo solo 127, para que ustedes calculen. Entonces, ocurre en mi generación. O sea, las mujeres de mi generación, que coinciden con las de las madres de ustedes, conceptualmente, indudablemente vivían en otro mundo. Yo estoy seguro que muchas de los nietos y nietas de las abuelas de mi edad no se imaginan lo que hicieron sus abuelas, porque lo ocultan. Yo creo que no se imaginan. La generación de los 70, que es mi generación, yo tenía 20 años, en 1970, vivimos realmente el concepto de amor libre. Ahora la gente cree que amor libre es como si fuera una orgía, tiramos los colchones y hacemos una tafies. No, amor libre es libre de la muerte.
sea, yo pertenezco a una generación absolutamente privilegiada que duró 20 años entre el sífilis, como una enfermedad terminal sin cura, y el SIDA. Es decir, la asociación entre el sexo y la muerte marcó la historia de la humanidad, salvo un agujero negro, un periodo muy corto, no fueron más de 20 años como mucho, donde, disculpen lo gráfico, pero se fundieron las compañías de preservativos. Se fundieron, tuvieron que cerrar, desaparecieron como producto de mercado. Era porque, claro, eso era el amor libre. Hay que entender el impacto de este fenómeno en términos históricos, o sea, en miles de años. Ustedes saben que el mayor motivo de muerte de nuestros patriotas más importantes era sífilis, pero no era conveniente decirlo, entonces uno se enteraba que morían de otras cosas. Desde Belgrano, heroicamente, un poco más heroicamente. desde Belgrano a Lenin se murieron de sífilis. Pero esto, por supuesto, como no era conveniente, uno se muere de muerte natural, finalmente. Para el corazón uno se murió, ¿no? O sea, todos nos morimos al final, aunque sea, nos pegan 5 balazos y nos morimos de muerte natural. Entonces, esto es un fenómeno del cual no se habla, porque obviamente el sexo sigue siendo un tabú. Entonces, pero esto es central en la historia de la humanidad, no lo podemos no computar y no entender lo que significó la década fundamentalmente de los 70 en términos de revolución social, y estoy hablando específicamente de la diversidad, que es la madre de todas las diversidades, que es la incorporación de la mujer a la civilización. Yo digo a mis alumnos en la universidad que toda la discusión entre el bien y el mal, se hablaba del bien y el mal en los hombres. Las mujeres eran las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, las enfermeras, las monjas. No estaban fuera del debate, de tantos debates, pero el bien y el mal era un dato masculino. Eso hay que entender. Yo, que soy hobbesiano, de Hobbes, 1690, que planteó el Leviatán, fue el autor de esa maravillosa obra, que dice que como nuestra naturaleza es el mal, o sea, llevamos lo que llamamos el enano fascista, lo podemos llamar como querramos, adentro cada uno de nosotros, el mal nos domina en términos de la naturaleza. Entonces necesitamos un Leviatán, monstruo bíblico, que vivía en el mar, que Dios tuvo que eliminar para que pudiera aflorar el bien. Pero como el mal está ahí, está dentro de cada uno de nosotros, necesitamos un gran Leviatán, eso se llama el Estado, que ponga las reglas de juego, las condiciones del Estado por encima del hombre, para controlar ese instinto horroroso que tenemos dentro de cada uno. Es decir, ese imperio social, lo que se llama el Estado de Derecho. Esta materia, ya volveremos en su momento, el presidente Milei se ve que se la saltó. El concepto de Estado de Derecho, que es el Leviatán, que es esta necesidad absolutamente imperiosa de controlar la ley de la selva, como la querramos llevar, por vía de un Estado, que después podemos discutir qué tiene que hacer el Estado en ese rol, pero seguro que tiene que contener nuestra enorme maldad individual. O sea, nosotros somos mejores si el Estado, no el Estado, la sociedad nos hace mejores. Saquemos los semáforos de las calles y se morirían miles de personas por día, simplemente eliminando los semáforos, que sería, en términos del pensamiento del presidente Milei, una muestra de libertad. Cada uno que haga lo que quiera, y el que se quiera matar en la esquina, que se mate. Por suerte, las sociedades han evolucionado a lo largo de la historia con otra forma de pensar desde Hobbes en 1690. Y esto, en la modernidad, la diversidad, la madre del borrego del concepto de diversidad, viene de la igualdad de género, y después viene LGBT+, etc. Pero eso es una novedad, es una distracción. La gran incorporación es la incorporación de las mujeres a la sociedad, porque siempre fueron la mitad
de la población. Es decir, mientras no se incorporaba la mujer, la población era la mitad de la población. Claro. Es un dato central, desde demografía, elección del personal y selección de los La mitad de los directivos, consumidores. la también. mitad de los consumidores. Es extraordinario la diferencia si pensamos con igualdad de género o sin igualdad de género. Y esto estalla en el siglo XXI muy claramente, donde tenemos tres grandes culturas: la occidental, la oriental y la musulmana. Esas son las tres grandes culturas. Lo demás son algunas cosas raras que hay en el medio, LGBT, más. Pero la realidad es que hay tres culturas en el mundo. De estas tres culturas, ¿cuáles son las dos que compiten por el poder mundial en el siglo XXI? Estados Unidos y China. Es decir, la occidental y la oriental, no la musulmana. ¿Por qué no está la musulmana? Tiene 1.500 millones de personas. Deberían ser las tres, con su ala política, compitiendo en el máximo lugar de la pirámide de poder, por dos motivos. Uno, que occidentales y orientales dejamos a Dios de costado, después de una lucha muy intensa. En las teocracias también estaban presentes. ¿Cómo se llama la institución religiosa que quemaba a la gente? Inquisición. La Santa Inquisición. La Inquisición existió en Occidente, no hace tantos siglos. Existe todavía como institución en el Vaticano. Entonces, Occidente superó ese tema, no porque eliminó las religiones o la existencia de Dios, sino que la colocó de costado del poder temporal. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Constantino, siglo III, que es el inventor de la iglesia, que no iban los cristianos a ser comidos por los leones, sino que se transformó en religión del imperio. Fue una decisión política, que haya un papa y un emperador. Fue muy ordenador, pero recién en el siglo III, que se produce además la gran síntesis de salir de la tradición mosaica, es decir, de Moisés, a la greco-romana. Por eso la iglesia se construye sobre el modelo occidental, no sobre el modelo oriental. Es un salto, si quieren hablamos de eso, pero eso es un salto impresionante en la cultura universal. Pero tenemos, por un lado, que en Occidente lo sacamos a Dios como teocracia. Los chinos en particular hicieron exactamente lo mismo, pero lo hicieron algo. Uno piensa el Partido Comunista, y el dato de que hay que ser ateo para ser comunista, fue previo. O sea, esto ya lo vamos a ver también, el salto de cómo hoy China no es un país comunista. El comunista es el homenaje a su fundador, Mao Zedong, que era comunista y murió comunista, sin lugar a duda, y había comunismo en China. Entonces se llama Partido Comunista. Es el partido chino. Si lo asociamos a comunismo, nos vamos a equivocar. Entonces, ese fue un salto extraordinario, que en China, al colocar también a la religión de costado del poder, no había más teocracia. Y el segundo dato es la incorporación de la mujer. Ocurre en Occidente, y yo diría que en China hay como mucho 20 años de delay, no más. O sea, si proyectamos China 20 años, vamos a ver casamiento inclusive homosexual, absolutamente en la misma situación que tenemos en Occidente, no más de, y digo 20 años en forma muy conservadora. Ellos, recién lo veníamos charlando, tuvieron que dar un salto enorme, porque desde el punto de vista de la autoridad vertical china, no dictatorial, sino una sociedad muy vertical, la homosexualidad era una enfermedad occidental. Entonces la tenían severamente reprimida. Ahora se dieron cuenta que no es así. Tomaron la rigurosa análisis científico que la mitad de los varones y la mitad de las mujeres, en términos de nacimiento, nacen homosexuales.
después lo tapan muchísimo. Pero la realidad es que es un fenómeno tan chino como occidental, o sea, rompieron como debate dentro del Partido Comunista esa discriminación, entonces ya no hay todavía legislación, o sea, la situación en China es como en Argentina hace 20 años, entonces no se podían casar, no había derechos de pensión, o sea, no hay una cobertura legal. Ya empiezan a haber planteos ante la justicia china, o sea, parejas de hombres o de mujeres están haciendo el planteo que todavía no prospera porque no hay legislación. O sea, los jueces, igual que en toda parte del mundo, tienen que aplicar la legislación y no hay legislación. Pero salen los diarios. O sea, fíjense el nivel de prelegalidad que esta situación tiene. Entonces, colocar a Dios de costado y la igualdad de la mujer cambió a la sociedad china profundamente. ¿Por qué? Porque tienen a disposición el 100% de la población. Esto es lo que no ocurre en el mundo musulmán. Los dos fenómenos están todavía presentes. El fenómeno teocrático, los ayatolás, y la discriminación de la mujer. Por eso es una enorme civilización, pero ha quedado, igual que el tribalismo africano que existe, pero obviamente no lo puedo computar en el tope de la pirámide, ha quedado relegado. Y en sus versiones extremistas mata y jode mucho, pero no compite por el poder. No hay ninguna duda de que Hezbollah o Hamas o los Hutis o Irán no son un competidor del poder mundial. En eso están Estados Unidos y China. Esa es la gran competencia, como el siglo XX fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, la diversidad está en el centro de lo que llamamos la globalización. Y hoy en la percepción masiva que tenemos, porque con un celular uno puede estar en cualquier lugar y está en el medio del mundo. La globalización existió siempre, o sea, los celtas no tenían un celular o CNN para enterarse que Julio César, en el primer siglo, en el siglo I antes de Cristo, estaba yendo con soldados para fundar Londres. Londres es una ciudad romana en términos de su origen y su fundación. Los celtas no se enteraron, por supuesto perdieron, le pasó lo mismo a los Sioux o a los Comanches o a los, ¿cómo se llama lo que tenemos? Los que tenemos en el sur que nos causan tanto lío, los mapuches. Tenían menos información, o sea, no habían tenido la formación que les permitiera predecir que iban a desaparecer o que iban a ser conquistados. Hoy, obviamente, la globalización la tenemos al instante. Surge un grupo terrorista en Islandia y nos enteramos en el momento. Al mismo tiempo que los islandeses, nos enteramos nosotros que hay un grupo de terroristas islandeses que promueven que no haya más cambios de temperatura, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Que no hay más invierno. Pero nos enteraríamos como curiosidad en forma inmediata. Entonces, la diversidad ocupa el centro del escenario y hay que entender que diversidad, globalización y geopolítica es la ciencia que hay que entender para entender lo que pasa en todos los folclores, porque folclores es lo que nos pasa localmente. El debate entre Milei y Cristina es un debate folclórico, no marca ni la historia de los argentinos, porque la historia de los argentinos está mucho más marcada por el fenómeno global al que pertenecemos que por ese debate intrascendente. Pero tampoco, para no pecar de anti-argentino, Trump, Kamala Harris, es un debate folclórico norteamericano. En la historia de lo que significa Estados Unidos, es una anécdota. Yo ya que por los 127 años he visto muchas anécdotas. Y es una anécdota más. Entonces esto es muy importante para entender y diferenciar lo importante que es para nosotros el episodio folclórico, porque estamos rodeados, lo padecemos en general más que lo disfrutamos, pero en algo lo disfrutamos, en el asado lo disfrutamos,
en otras cosas lo padecemos, pero es un fenómeno absolutamente folclórico, doméstico y temporario, y cambia con una facilidad enorme. Entonces, las grandes líneas de lo que nos ocurre va a estar determinado por la geopolítica. Los celtas no aguantaron la presión y fueron derrotados y colonizados por los romanos, no los escoceses. Por eso está un muro, queda bajito, pero era el muro de Adriano, y no lo pudieron pasar. O sea, los escoceses no pudieron ser conquistados por los romanos. Entonces, más allá de lo que ocurra en cada una de las anécdotas humanas o temporales, hay ciertas líneas que están regidas por lo que hoy llamamos la geopolítica, que es entender al mundo como una, yo le digo a mis alumnos, una bola de boliche que está girando, pensemos que ahí está y ahí estamos. Miremos eso con cierta objetividad. Ahí aparece un tema que nos toca directamente, que es la civilización occidental, que es donde nosotros estamos, que es un privilegio extraordinario porque es la única que reconoce la diversidad, no es que no la tienen. Los musulmanes la tienen, y la tienen los orientales, pero no tiene el estatuto constitucional que tiene en Occidente. O sea, el reconocimiento de la diversidad es un elemento cultural que es el privilegio de ser occidental. Si en las otras, que lo peleen mucho y no sé si lo van a conseguir. En nuestra cultura la diversidad es un pilar, es constitucional. Pensemos que un marciano como Jefferson impuso en el prólogo de la Constitución el pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad, en 1780, como una cláusula constitucional. Después el cumplimiento es otra cosa, pero desde el punto de vista de principios constitucionales, el pursuit of happiness, y es obviamente un valor en todo Occidente, es un valor superior, el valor de la libertad. Ustedes saben que en el derecho penal, escaparse de la cárcel no es delito. ¿Por qué? Porque la libertad es un bien superior. Es un dato muy interesante culturalmente de entender hasta qué punto la libertad no es patrimonio de los libertarios, sino que tiene una historia cultural extraordinaria y efectivamente es tan esencial que está por encima del Código Penal. Es decir, no existe. Miren el Código Penal y van a ver que no hay un artículo contra la fuga. La fuga puede agravar, si uno está preso y lo vuelven a capturar, en el darle el parol, el darle la libertad condicional, puede ser un elemento condicionante, pero poco condicionante. ¿Por qué? Porque es un instinto natural. Nosotros tenemos un gran escapista, llamado el Gordo Valor, Luis el Gordo Valor, el jefe de la super banda, con el que por circunstancias de la vida he tenido mucha relación, pues no puedo contar. Caramba. Y el Gordo Valor, personaje extraordinario, se escapó 2 veces. Una vez, tomado el ejemplo de una vieja película francesa llamada Rififi, con un helicóptero y una soga. Estaba en el patio, le tiraron la escalera de soga, se levantó y se mandó a mudar. Y la segunda, le faltaba poco para librarse, pero estaba enamorado. Entonces, decidió, pensé que le faltaba poco tiempo para salir, que una cita familiar, no con la verdadera esposa, entrara una señorita, se quedara la señorita, él se disfrazara de mujer, una expresión muy clara de diversidad, y se escapara disfrazado de mujer. Un gran personaje, se los recomiendo, en términos de cultura general, incorporar a Luis el Gordo Valor. Diego, entonces, ¿cómo llegamos a la importancia de la diversidad de género, entre otras, fundamentalmente, como decís, a los lugares de decisión? Bueno, porque ya sabemos que tenemos que respetar y que somos distintos. En el momento en que estás en la plantilla, podés acceder.
estábamos hablando de que poco tiempo atrás, 50 años atrás, no podías llegar a los lugares de decisión porque estabas excluida de esa posibilidad, de muchas otras, pero sin lugar a duda estabas excluida de la posibilidad de estar. Hoy no, hoy estás en la plantilla, sos elegible. Pero ni votaba, por supuesto, entonces por supuesto no eras elegible. Yo sostengo, esto lo charlamos con vos. No teníamos la patria potestad de nuestros hijos. Pero ni hablar, eso pasó cuando yo ya era yo era adulto, cuando apareció la patria potestad compartida. Teníamos que pedir permiso a nuestros maridos. Pero imagínate, ¿cómo ibas a ser elegida? ¿Cómo iban a ser elegidas en los cargos que hoy tienen? Claro. Estamos hablando de una cosa en términos históricos muy reciente, por eso esto es una revolución de los últimos 50, no hay una revolución equivalente en los últimos 50 años. No hay ni siquiera otra que se haya elegido los historiadores para ponerla y ocupar. No. Y lo de ustedes todavía tenemos el patrimonio, los hombres de no llamarla así. Sería demasiado fuerte que fueran ustedes la revolución, o las mujeres, la revolución contemporánea. Eso iba a tomar, porque una de las cosas también me pareció muy reveladora, más allá de esto que acabas de contar, como la institucionalidad de la diversidad, no lo tenía visto así desde ese lugar, pero para mí muy revelador de la charla fue tu mirada de la mujer muchas veces tapada, escondida, relegada, como una acción de necesidad para tapar justamente las múltiples habilidades que una mujer puede tener y máximo cuando se la pone en un lugar de decisión. Pero este hecho milenario que empieza en las cavernas, ligado a la testosterona, que nos hace a los hombres más grandes y con hueso más, la estructura ósea del hombre superior eran los que íbamos a cazar. Esa diferencia se complementaba con la capacidad de fajarlas, que era un dato, la superioridad masculina no tenía nada que ver con el intelecto, era que las podíamos fajar y lo hicimos durante miles de años. Es decir, esa fue la superioridad masculina. Por supuesto, eso se fue relativizando, estamos en la situación de hoy. Yo hoy estoy, pese a que formalmente hablo de la igualdad de género como un dato importante, yo creo en la superioridad de género. A mí no me cabe la menor duda que esos miles de años de odio acumulado, que ustedes administran muy bien, la mayoría de sus maridos no saben con quiénes se acuestan, no tienen idea de la acumulación de leviatán que hay ahí adentro, trabajado por miles de años genéticamente. Ese odio genético que hoy ha salido a partir de la reafirmación con el argumento de la igualdad. ¿Decís que la mujer odia? Profundamente. ¿Sí? ¿Te parece eso? Que las mujeres odiamos. Mi última mujer, Sí. la mujer de mi vida, pero Está siendo grabado, embajador, esto. de esposas, no es judía, yo soy judío. Sí. Por lo tanto, como todavía estamos enamorados, entonces nuestra relación es cariñosa. Donde ella pierda el cariño, yo voy a ser un ruso de mierda para graficarlo. No hay escala, no hay parada en eso. Es así. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta ahí? sí. ¿Es odio o miedo? Porque la contracara... El miedo era la sensación histórica, que todavía, yo diría, por suerte para los hombres que estamos aquí, el miedo todavía existe, si no estaríamos cocinados. ¿Es odio o miedo? Porque miedo una es, soy más vulnerable porque soy más chiquita en ese momento. Yo lo llamo odio para ponerlo en una forma muy cruda. No estoy diciendo... Por eso... No creo que ni los chinos son odio a comunistas. los hombres. Además es difícil construir algo con un sentimiento de odio. Yo me lo parece pongo que... como un dato genético que solamente aparece en el momento que aparece, que ponen un bien a nombre de otro. Pero lo mismo puede pasar entre dos hombres o entre dos mujeres cuando el otro se porta de manera desleal. Me parece que más allá del En mi género. cabeza siempre resuena el miedo, no el odio. No, pero el histórico es el miedo es el acumulado. Es una búsqueda de reivindicación más que... Claro, no sé, por lo menos... a ser vulnerable. Por No, ejemplo, bueno, es decir, el miedo a perder, el miedo a... La vulnerabilidad está Por ligada ejemplo, a esta ¿cuándo? historia.
una historia cultural, no tiene nada que ver con el físico, porque vos para comparar a un hombre... Te hago una pregunta. Hay cuestiones hasta fisiológicas donde se demuestra que la mujer, cuando siente que deja esa cuestión de arraigo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el último hijo ya está en la primaria y no puede depender más de ella. Ese momento está comprobado psicológicamente donde la mujer siente esa vulnerabilidad porque ya es donde siempre tenía que proteger físicamente a sus hijos, porque el hombre era el que golpeaba. Son miles de años de historia. Lo que vos estás diciendo, que es absolutamente así, hace que efectivamente lo que caracteriza, todavía mayoritariamente, por suerte para nosotros, es el miedo. Si no, Es el miedo, este dato donde la vulnerabilidad, que no es física, porque vos para comparar hombre y mujer tenés que decir, a ver, comparemos mujer y hombre que tengan 1,70 y que pesen entre 70 y 90 kilos. Ahí hay igualdad física. Y donde comparás eso, no te pelees con una mujer, no te vas a encontrar con una mujer más endeble. A lo que voy, el movimiento tanto de mujeres y hombres para lograr la igualdad de género, yo creo que no está fundamentado en el odio de la mujer al hombre. No. Yo entendí eso. No, yo lo puse, lo exacerbé a propósito. Es decir, hay un dato que lo tenés en los genes y lo tienen cada una de ustedes. Cosas, miles de años de broncas. Vos pensás que o de sometimiento. Por ahí tu madre no le pasó, pero ya a tu abuela algún cachetazo ligó. O sea, tenés muchísimas generaciones. No, venimos de una cultura muy machista, de que la mujer era universal, universal, de que la mujer no podía tomar decisiones por sí sola, de que no tenía la patria potestad, de que no votaba. Sí, y lo que se quiere, digamos, pero vos estás hablando de una problemática muy reciente, que apareciera como cuestionamiento, que podía votar, que podía decidir, que podía combatir. Pero esto, en términos históricos, es de mi generación. Mi mamá era parte del patrimonio de mi papá, que era un señor que la quería mucho, era un matrimonio muy bien avenido, pero por supuesto ella no se le ocurrió, pese a que conoció en vida la patria potestad compartida, ya éramos grandes los hijos cuando vino la patria, o sea, ya no había aplicación para ella. O sea, vos lo que decís es, como que esto que vos llamás odio en realidad es como una acumulación de millones de años genética, claro. Que nosotros ahora además creo que somos un sector privilegiado, incluso nuestras madres y nuestras abuelas, que tenían quizás, más allá de ser patrimonio del marido, tenían un marido que las cuidaba, las quería, a lo mejor en otros sectores ni siquiera. A mí también me hace ruido esto de odio, porque nos parece hasta pero para eso uso la palabra odio. Quizás para fomentar provocar y gatillar la discusión, está muy bien. Considerando tanta odio genético acumulado, te dejo solo. Gracias. Decidiste que es el momento de retirarte antes que te paguen. Te queremos, Pablo, te queremos mucho, no soñamos, Pablo. Gracias con ese tengo que ir a una llamada con bancos, esto está mucho más interesante, la verdad que eso seguramente. Yo después te aviso cuando salga. Gracias. Diego, yendo más para el lado de cuáles son o qué podríamos estar viendo en este momento, con toda esta carga, ¿no? Que venimos y demás, en términos de oportunidades hacia las mujeres y en términos de por qué se dice que aportamos valor o que está bueno reconocer a las mujeres en todos los ámbitos, en distintos ámbitos de la vida social. Está ligado a esto mismo que estoy diciendo. Ustedes tienen un factor compensación. O sea, ustedes vienen del miedo y de la calificación de inferioridad. Las mujeres que obviamente hoy, como un dato normal, demuestran que eso no es cierto, vienen como las minorías. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza a los libaneses, los armenios, judíos? La condición de minorías. O sea, cuando vos tenés una condición donde tu posibilidad de ser aceptado es un extra resultado, porque si no estás condenado a la marginación, porque
para los demás sos el otro. Entonces, eso impulsa un comportamiento más exigido, no mejor. Tenés que forzarte más, porque si no quedás marginado. Entonces, esa situación en la mujer, ponelo como género, no como individuo, tiene que hacer más esfuerzo para resaltar eso. No soy sujeto al miedo, a la depresión, al ordenamiento, no soy de segunda, tengo los mismos valores, el mismo rendimiento que el hombre, exige un mayor esfuerzo. Lo que en el hombre aparece como natural, en la mujer no es natural, es un esfuerzo. Y hoy hay, obviamente, muchísimas mujeres que encarnan esa decisión y por lo tanto ocupan el lugar que en la línea de mínima, yo insisto, mi conclusión es individual, pero en la línea de mínima es la igualdad de género. Por eso es central este tema. ¿La mínima por qué sería? La mínima porque yo creo que estos siglos de sometimiento le dieron el desarrollo a la mujer de una capacidad intelectual superior al hombre. A mí me ha pasado en mis embajadas en concreto, he sido embajador 2 veces en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, en China, la elección de las mujeres para trabajar. Son decididamente mejores, siempre comparo en igualdad de condiciones, igualdad de formación, de capacidad, hay una igualdad en términos objetiva. En esa igualdad, la presencia de mujeres suprime el tiempo de los chistes chabacanos machistas. Ustedes no saben el tiempo que se pierde cuando no están presentes en las reuniones entre hombres. Ya igualmente creo que hay como una idea de que ya no es políticamente correcto, inclusive entre hombres, o sea, hacer ese tipo de chistes, inclusive solo entre hombres, ¿no? Hay hombres más evolucionados que dicen, che, no está bueno. Olvídate. Siguen estando. Eso es una imposición. Esa es una imposición de ustedes buenísima. Por eso digo, es tan buena. Hemos subido un poco en la escala del infierno, estamos. Pero no te lo creas. No, hay un factor compensación. Dice, a ver, no hay ninguna mujer, aparecen todos los chistes. Y están los chats, ¿no? Pero más bien, no tenga la menor duda que eso es así. No hay ningún hombre todavía que levante la mano y diga, che, no da. Pero es escondido. Fuera de lugar. No, pero el logro ya está. El dato de que hoy el miedo, que es el concepto tan importante que vos mencionaste, lo tiene el hombre. El hombre sabe que no lo puede. Mirá cómo se fue. Pero a mí eso sí me gustaría, digamos, aclarar. Me parece que no está bueno plantear que son las mujeres contra el hombre porque no es lo que nosotros queremos. O sea, estamos convencidas que es un mundo que se complementa, Vas a tener que con los dos. porque se quedó con la palabra para que no la retire de la mesa. El impacto de la palabra odio demuestra que está muy bien utilizada, porque generó la reacción. No es odio. El odio es lo que yo pongo una palabra muy fuerte. Ustedes o nosotros. No, eso sin lugar a duda sería un mundo un poco complicado genéticamente. Claro. Es que yo creo que también hay una confusión natural en la humanidad entre que creen que la contracara del amor es el odio y la contracara del amor es el miedo. En realidad, siempre lo fue así, históricamente para el ser humano. Entonces, el miedo y el odio están en esa categoría. Hoy no hablemos de miedo, aunque hay muchísimas mujeres, si ustedes lo saben, que padecen el miedo. El odio es la expresión... El odio, pero no digamos... Pero el odio es un dato genético que aparece, yo les pido entre amigas de ustedes, quizás lo practicaron ustedes, en el momento que se genera el conflicto. En ese momento la adrenalina femenina, yo creo que es muy superior a la masculina. Yo estoy convencido que nosotros somos los románticos, por ejemplo, en comparación con las mujeres. Expuestas a la situación límite. En el momento límite, no hay que cruzarse con una mujer, sino preguntarle a la Rosenthal, a la abogada que asesora a las mujeres, la actitud de las mujeres en el momento que dicen, a mi marido lo quiero extinguido. No quiero la mitad de su patrimonio, quiero dejarlo pobre, hecho pelota, que la secretaria que se lo llevó no le quede nada de él.
Esto es totalmente natural. Ahí no digo, si quieren no lo llamemos odio. Yo entiendo Sí, que también ustedes... haríamos el cuento del hombre Del que otro dice, lado, ahí está, No, si pero la con puedo la- pasar con con la un camión opción por encima, la violencia, paso. encima con la Pero hay un dato. Claro. El hombre, el Si no, mundo tenemos era que y una sigue menos. siendo todavía de los hombres. Sí, Cuando absolutamente. pensamos... Era donde quería ir. Cuando pensamos hoy, todavía cuando se dice, no, es bueno que una mujer sea presidenta porque va a ser más benévola, más... No, las mujeres a cargo son Margaret Thatcher, es la que se enfrentó con los mineros Sí, no sé si ingleses de y los mujer, sino reventó. que son distintas. Hay mujeres que son modelos a seguir y otras mujeres que no. No, Digo, a mí- no a sé mí si me de la parece mujer, que- digo, No. me parece que hay Pero yo estoy hablando roles no, de liderazgo hay liderazgos que son autoritarios, tanto de mujer como de hombre, ¿no? lo que yo planteo Sí. como hipótesis, Como hipótesis, ¿no? Como claro. tesis, por supuesto, No, pero eso te es que este elemento compensador milenario de haber Buenísimo. reducido a la esclavitud social a la mujer, que se ha abierto en los últimos 50 años, es un fenómeno muy, muy reciente en Sí. términos ¿Y vos históricos. crees que eso nos hizo como más cableadas, más inteligentes, más hábiles, más Y para pensadoras? abrirse camino seguro. O sea, en la competencia con el hombre, ustedes tienen que ser mejores, no iguales. La Ahí existencia de la quería mujer es más hacer. alta. Es más alta. Claro, Más por ahí- alta, ahí lamentablemente quería por ir. el problema. Claro, como Ahí que la siempre mujer tenemos no que quiere demostrar seguir más que un siendo- Un hombre, hombre porque si con no dos se torna- pelotitas se eso es luce, la terrible. mujer tiene que hacer el Claro. platito. ¿Entendés? Entonces ahí como sería esa suerte de compensación. Porque nosotras en realidad, cuando decimos queremos integrar a los hombres, queremos que nos escuchen, queremos poder sacarnos aquellas cosas que hablamos solo entre mujeres, ¿sí? Es justamente porque en ese sobreesfuerzo queremos poder irnos retirando. No quiero más tener el sobreesfuerzo. Yo he tenido el sobreesfuerzo, obviamente. Claro, para no, llegar a la podés posibilidad de mostrar ganar. 15, si alguien Claro. mostrando Si no, 10, lo hacemos haríamos para que acá. haya menos Claro. sobreesfuerzo y sea más equitativo, que son Que cosas sea natural, diferentes. que sea el Claro. reconocimiento. ¿Cuán lejos estamos de esa naturalidad? Yo creo que Lejísimos, todavía porque vos lejos. decís, Todavía creo que todavía lejos. Sí, de hecho, Ahora, el World Economic Forum, yo creo el que- informe muestra que todavía la brecha de género en lugares de decisión, tanto en política como en economía, Pero- es enorme. La ¿no? prueba de que una mujer que se destaca es un poco la excepción y no la regla, y debiera ser la regla. Exacto. Bueno, pero ¿cuánto hay de eso a que el hombre mismo no quiere relegar su poder? Es lo que vos decías. Pues, sigue Pero siendo más bien, el de mundo hombres. es de los hombres, todavía no ha dejado de Totalmente. serlo, por eso todavía la mujer se tiene que asimilar y decir, parece un hombre, ese es el elogio. Claro, actúa como. Decide Claro, como un que hombre. no es debería la ser idea. No debería ser No, de que claro, la mujer pero- llegue si es parecido a un Pero hombre. este es No el sé estadio en el que estamos hoy, que ustedes pueden parecerse a un hombre, o pueden ser peores, Margaret Thatcher, o sea, puede ser tan dura, o Golda Sí, sí, Meir, sobre- o la señora Meloni. ¿Quién puede decir que la señora Meloni sea una dulce señora? No, es malísima. ¿Pero por qué? Porque se asimila a uno, parece, o inclusive puede ser peor que un hombre. O sea, la referencia no está ligada a la diversidad, está ligada a la uniformidad que el mundo de los hombres. Entonces las mujeres que acceden pueden ser porque tienen atributos parecidos, ya no tienen ovarios, tienen huevos. Disculpen la brutalidad, pero eso es la etapa en la que estamos, que es extraordinaria pensando en 50 años atrás. Entonces, ese camino recorrido, para mí, se le debería aplicar el término revolución, que se usa poco, porque en los últimos 50 años razonablemente se ha puesto la connotación de violencia a la revolución. Entonces ya no se usa, como era un dato exaltado en nuestra cultura, la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Como la conclusión es que la palabra revolución está asociado con el ejercicio de la violencia, no usamos más la revolución. Pero yendo a una caracterización más clásica del concepto de revolución, la única revolución, miren lo que pasa en Irán, la resistencia a los ayatolas, al concepto teocrático, lo encabezan las mujeres. Es impresionante lo que pasa en ese sentido en Irán. Entonces, que no estamos hablando de la civilización occidental, ahí estamos hablando de un dato
de una vez las matan, por andar sin velo las matan. Sí, estamos hablando de una situación del medioevo en relación a nuestra civilización. Ese es el privilegio de ser occidental, porque el dato occidental, a diferencia de algunos miembros de nuestra civilización, incluyéndolo nuestro presidente, no es el discurso único. Si hay algo que caracteriza a nuestra civilización es la diversidad y el reconocimiento de la diversidad, que está en las constituciones de nuestros países, no es abstracto. Es decir, el reconocimiento de la diversidad, por ejemplo, uno no puede pensar en Occidente, hablemos de una diversidad más amplia que la de género, sin pensar en el socialismo, en el capitalismo, por supuesto, y en el cristianismo, el pensamiento social de la Iglesia. No hay Occidente. Si uno suprime cualquiera de estas tres patas, no hay Occidente. Es un Occidente autoinventado. O sea, puedo sacar al socialismo, puedo sacar al pensamiento social de la Iglesia, o incluso o al capitalismo, que parece más obviamente que no, pero no tengo Occidente. Entonces la diversidad, inclusive para ustedes, que son como nosotros, la diversidad es un concepto que por supuesto tiene este componente de género porque no está terminado. Entonces es una militancia que tiene que ejercerse. Pero al mismo tiempo, para darles un ejemplo, que me lo reservé acá porque hice un comentario de esta barbaridad. El presidente ayer, en una reunión con empresarios, donde debe haber empresarias, dijo: no le demos lugar a los zurdos de mierda que dicen que la ganancia extraordinaria está mal. Esto es terrible. No es una frase, es terrible. Es terrible. Porque a mí me sale a veces, yo soy un hombre de derecha, está claro. Es decir, no me banco a los zurdos, me sale. Está mal. Porque los zurdos forman parte de mi misma cultura, están en el concepto de diversidad. Puedo no estar de acuerdo, puedo darles el debate político, puedo enfrentar, pero la calificación marca un nivel de intolerancia. Esto es intolerancia para todo lo que es intolerancia. O sea, esta frase refleja un problema grave que tenemos porque el mandato del... Yo lo voté. No tiene que ver con la discriminación ni estas formas extremas. No forma parte de su mandato. Los que lo votamos estábamos podridos del sistema peronista radical, que se llamó en los últimos años kirchnerista Juntos para el Cambio, pero era el sistema peronista radical de 80 años de historia. La gente muy claramente dijo basta, no queremos ese sistema. Fue clarísimo el mandato, no incluyó un posicionamiento contra la diversidad. Yo estoy seguro que ese mandato no se lo dio nadie. De hecho, como que sostiene que no hay un tema de género, que la mujer... No, él dice que no hay, claro, es gravísimo. Sí, bueno, claro. Yo no tengo ninguna duda que es una anécdota en el folclore pasajero. Claro. ¿Por qué? Porque está tan enfrentado con esta gran cambio climático. El eje central de la civilización del siglo XXI mundial, incluye a China, no hablemos de la civilización occidental, es el cambio climático. O sea, nos hemos dado cuenta en los últimos 50 años también que la capacidad de acción del hombre contra la naturaleza nos quita posibilidades, gracias, de perduración de la vida en el planeta, que va a desaparecer. Se suponía que naturalmente podían pasar 2 o 3 mil años. Y por eso la búsqueda central de la NASA es encontrar no vida fuera de la Tierra, sino un lugar donde se puedan mandar gente en el momento en que desaparezcan las condiciones de habitabilidad en la Tierra. Entonces es un tema absolutamente central donde están trabajando los chinos, los rusos, los americanos, los europeos. No hay duda. Después uno tiene distintas perspectivas de cómo encarar el cambio climático. Eso no tiene un discurso único de cómo hacerlo, pero la existencia, o sea, plantear que cambio climático es una conspiración comunista contra Occidente es una locura. Nosotros Tengo una pregunta, volviendo a la pregunta de Daniel.
porque a mí como me desvela mucho ¿qué podemos hacer nosotras? Porque la carga la vamos a tener que seguir llevando, la lucha la vamos a tener que seguir teniendo, las conversaciones las vamos a tener que seguir abriendo, la incomodidad la vamos a tener que seguir pasando nosotras, creo que nosotras y quizás nuestras hijas. ¿Qué es lo que ustedes como varones ven que nosotras les traemos a la mesa y que más allá de esto no hacemos chistes, no hacen eficiente el tiempo, ¿qué les traemos de valor a la mesa que les gusta que nos sentemos? Todas las ideas y creatividad Claro, y que ellos se lleven. Es que yo creo que ahí ustedes... ¿Cómo hacemos para perdurar sin tanta lucha? O sea, para que empiece a aflojar esta cosa. No les toca a ustedes. Yo creo que en eso es irreal que se lo planteen. Este descanso que vos querés lo puedes hacer jubilándote. Claro. Por supuesto. Eso es lo mismo que hace un No hombre. quiero por ahora. Bueno, Es muy joven, pero embajador, es muy joven. no lo estoy proponiendo. Lo que estoy ya diciendo lo sé, ya es sé. que a ustedes les Es que toca. sí. Ustedes son solo la Abríguese. segunda generación. Imagínense, estoy hablando de Claro. señoras de más de 70, que son mis pares generacionales, lo que tuvieron que hacer para imponerse. Una tía mía fue de las primeras psiquiatras, tiene 96, 97 años. Fue de las fundadoras de la Asociación Psiquiátrica Argentina. No había psiquiatras. Entonces, una lucha, y sigue siendo cabrona y tirana totalmente de sus hijos, que son mis primos, y de hermana de mi padre. Bueno, ahí es donde yo planteo la superioridad, significa, está el esfuerzo que han tenido que hacer. Que eso da mejora, da más esfuerzo, más aplicación, más resultado, da mejor. Esto es así, no importa si es hombre o mujer. O sea, ustedes son personas. Ahora, ganarse la condición de igualdad como personas, ya a ustedes como generación es imposible que bajen los brazos. O sea, no hay posibilidad Bueno, de es algo que relajarse. podamos contar con todos ustedes y que No. también ustedes... No, nosotros tenemos que luchar para que no ocurra. En esto, No yo se trata. les aclaro que al margen Por de eso no se de corren. mi no son. femenidad, se corren. por todo lo que he distribuido en No, está bien. 7 matrimonios, Pero Resistencia digo- al cambio. no me queda No, nada. está bien, Si es pero patrimonial digo- el machismo, digo vos que yo lo sos soy, una pero persona que soy cree... liberace. Claro, no, pero a lo que voy es, aquellos hombres que creen en el valor de la diversidad de género en lugares de decisión, si también nos ayudan a nosotras. Pero eso pasa. Ahí Yo está, estoy eso es lo seguro que digo. ustedes encuentran Podemos- laboralmente hombres que reconocen Claro, o sea, ese necesita- dato de no solamente la igualdad, porque la verdad en esta etapa, Si no, no, la igualdad es la superioridad, aunque no se diga. Es decir, cuando un hombre elige a una mujer en lugar de un hombre, le está reconociendo un valor agregado, porque si no, no lo Elige haría. un varón. Si no elige un varón, pero por supuesto. O sea, Esto nadie lo va a decir públicamente, pero es así. Es decir, todas las veces que vos elegiste personal de las embajadas mujeres era porque eran mejores que un candidato hombre. Porque las consideraba mejores, que Ahí- tenían valor, No recuerdo el nombre de agregado. una película, pero hay una película ahora con todo esto de la inteligencia artificial y demás. Hay una película que es como casi Terminator, pero superada en Netflix, si les paso el nombre. Pero el tipo tiene que desarmar la nueva inteligencia artificial y que vuelva a setearse con todos los nuevos principios para no destruir la sociedad. Y le pregunta qué género quiere tener, el nombre. Y la inteligencia artificial que va aprendiendo de sí misma, el género que elige es el femenino. Bueno, Y yo soy una máquina entonces. No, lo que digo es que y le pregunta, no recuerdo ahora bien el nombre, se los paso, pero es muy interesante ver ese momento y lo que contaba dice, ¿pero por qué? Porque la flexibilidad para ser la nueva, estar compatible con la nueva sociedad, es más adaptable a un género femenino que un masculino. Y decía por la destrucción misma, o sea, como que el femenino es un género, si querés decirlo, menos destructivo que el masculino. Lo veías del lado de la destrucción
Pero tómenlo como una minoría. Por eso yo hablaba de miedos y no odios. O sea, la mujer, no, lo de odio, está claro que lo hice a propósito para que vos saltaras con el miedo y vos saltaras con el odio. Peligroso en un estudio. Pero la realidad es que ustedes se comportan como una minoría. Claro. Que lo son. Claro, todavía. claro. Entonces ejercen, es lo mismo que Somos el Cortés. 50% de la población, pero tenemos Pero no, lugar como una minoría. comportamientos, exacto. ¿Cómo ¿no? hizo Hernán Cortés cuando llega a México y se encuentra, tenía 500, no, 200, 300 desarrapados, delincuentes que habían sacado de la cárcel, ninguno sabía ni leer ni escribir, soñaban con el oro y nada más, pero tenían arcabuces, y se encuentran con millones de aztecas enfrente. Bueno, ¿qué hizo Hernán Cortés? Quemó la nave. Los tipos querían, digo, no, acá no tenemos ninguna posibilidad de ganar, Nos volvemos. volvámonos. Les quemó las naves. O sea, los puso ante la condición que o ganaban o se los comían los aztecas. Esa condición de minoría, obvia el dato de género, esa condición de ser minoría, les dio la fuerza para decir o ganamos o nos morimos. No hay otra solución. ¿Qué es la conciencia de las minorías? O sea, las minorías se posicionan en sociedades que los discriminan, que los consideran diferentes y de diferente a peor es lo mismo. Diferente es una forma gentil de decir a este no lo quiero. Se posicionan en una condición de esfuerzo superior al de los integrantes de esa mayoría natural. Ustedes son una minoría, van a dejar de serlo. O sea, el tiempo va a generar que ustedes van a dejar de ser, no sé si en la generación de sus hijas o de sus nietas, que va a ser un estado natural. O sea, esto no va a existir como tema. ¿Qué opinión tenés de las cuotas? No, yo creo que la cuota, que fue el invento de un gran machista al que amé, que se llamaba Carlos Menem, más machista que Carlos Menem, imposible de encontrar un musulmán machista peor y mejor que Carlos Menem. Creo que fue una gran idea inaugural. Hoy ya creo que en sociedades muy atrasadas, cuando empiecen el proceso en el mundo musulmán, seguramente un machista musulmán es bueno que imponga la cuota. Claro, son como aceleradores de cambios culturales. Claro. Si Obliga no tenés por la necesidad cuota, hasta que llega la hasta convicción. que llega, Tenés que exacto. cumplir la Entonces cuota. está bueno tener cuotas a los efectos de poder acelerar los cambios culturales. A mí Si no, no mi mirás. opinión es que la Argentina es absolutamente ridícula al día de hoy, no en 20 Pero- años atrás o 30 años Claro. atrás. Pero estás refiriendo en la cuota en el poder legislativo, es ridículo. Porque ¿Cómo digo, es todavía estamos, o sea, la brecha de género en Argentina está bajísima. No te digo que no sea, pero lo que te digo es que la realidad es que las legisladoras mujeres son tan malas como los hombres. No es que, Sí. no es que son... Los legisladores, son peores. todos. Son una porquería en general, es una necesidad institucional. Todos los países occidentales detestan a su Congreso, ¿está claro? Es decir, el presidente no debería hacer lo que hace porque la institución hay que rescatarla porque finalmente es producto de un país. O sea, la calidad de los legisladores tiene que ver con los que eligen. No. Para tirarnos un poquito como de esperanza, ¿no? Porque ya sabemos que vamos a tener que seguir luchando. Pero No, pero yo quería rescatar de vuelta antes, Vero. 7 el que vos matrimonios, a ustedes dijiste. parece que yo no soy Sí, pero un vos dijiste, optimista. no No, les sí. vamos a dar el espacio. No, Pensando en no, estoy institución, pensando como institución hombre. como Como machista. institución. No Ningún cambio viene con individualmente, resistencia, no individualmente. ningún cambio viene con- Olvídense que venga mágicamente y decir, no, ahora ya se terminó. Tenemos No, que yo creo que convertir, tienen... ahora tenemos que ir a Pero convencer. ojo, yo estoy hablando de Muchos poquísimo tiempo, 1 o 2 generaciones. Sí, Es nada nada, en términos obvio, históricos. nada. Por eso lo digo, es inminente. Sí, yo Que cuando sea- entré acá al estudio, por ejemplo, había una sola socia mujer, ¿no? Bueno. Hace 25 años. Quiero Bueno, decir, pero si el cambio es ahora, por eso te digo, hablar de 1 o 2 generaciones que es nada en términos históricos, por supuesto a ustedes les va a pesar Sí, porque sí, están es un hablando cambio, claro, del no nos va a tiempo tocar. biológico. Vos no sos les va a mucho tocar. más joven, pero cuando yo entré al estudio Bronce y Sala, teníamos obligación de ir con polleras, Acá medias también. y tacos. acá también. Bueno. También.
Lo cambiaron Hasta- en el 98. Sí, Sí, hasta por el eso. 98, sí. Sí. Pero eso era la normalidad, no es que Obvio. Bronce Salas o No, Beca pero por eso, Varela. digamos, esta conciencia de que es importante, porque por un tema de justicia, de que somos iguales hombres y mujeres, por un tema de escuchar, de tener en los lugares de decisión a personas que también son consumidoras, pues si no sabemos cuáles son sus inquietudes, también nos es difícil la comunicación para llegar a ese 50% de consumidores, ¿no? Entonces, está bueno hasta estratégicamente tener en la mesa de decisión representados los distintos consumidores o clientes que puedo tener. Entonces, por eso está bueno tener mujeres y otras diversidades a las que vos, digamos, prestás servicios o vendés productos, ¿no? Por supuesto. Pero esa nueva conciencia es un producto social. Claro. No tiene que ver con la naturaleza. Y No está en la naturaleza. Sí, total. Está en la cultura. La cultura es genética, la tenemos en los genes. Pensá, un dato extraordinario, es que el 99% del ADN de todos los seres humanos, hombres y o mujeres, es el mismo. Todas nuestras diferencias están en 1% del ADN. Miren la importancia de ese 1%, pero el peso del otro, Necesita otra No, copa. mentira. Otra copa. del otro 99%, para que todo lo que podemos hacer en nuestra vida de diferenciación, claro, ese 1% después se incorpora y le toca el 1% a la próxima generación. O sea, no es el mismo por ciento. Lo que pasa es que ese 1% se incorporó al aquí genético del 99% histórico. Pero es maravilloso lo que significa en términos que las diferencias objetivas Son mínimas. son mínimas. Las mayores diferencias son sociales. Son construcciones Son lo sociales. que construimos en el marco de la son los anécdota. estereotipos Porque que cada uno tiene. Porque todos vivimos en un... Cuando yo Delimitan. marco la geopolítica y la anécdota, todos vivimos en una anécdota. La anécdota Claro, es fundamental. claro, es la que No vivimos lleva fuera el de día a esa- día. Claro, no vivimos el fuera de la cotidiano. anécdota o del folclore. O sea, nuestra vida cotidiana de familia, de trabajo, de relaciones, pasa dentro de la anécdota. Diferenciar eso, sí hoy es muy importante en personas que participamos de estructuras de decisión y tenemos que entenderlo, es para no ir a ciegas, ¿no? Si le hubiera venido muy bien a los celtas tener la información adelantada unos años de que estaba Julio César preparando las legiones romanas, pues se hubieran preparado, o los chinos descubren hace 3000 años la pólvora y la usan solo para fuegos artificiales. Se encontraron entonces, siglos después de haber descubierto la pólvora, que llegaban los ejércitos ruso, japonés, francés, inglés, con ametralladoras. Y los tipos tenían ballestas, que es un arco y flecha. Entonces, la falta de información de lo que pasa alrededor me condiciona totalmente. Por ejemplo, nuestro presidente está condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque la segunda etapa del Esperemos programa... que no, por todos los argentinos. Sí, por pero Dios, no, necesitamos ojalá salir cambie. adelante. Ojalá, Más allá de... tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la segunda etapa Vamos de vuelta al cielo. del programa, Sí. que no es el ajuste, creo que todos los que estamos aquí lo aprobamos y lo apoyamos, que era imprescindible, no se puede emitir y no tenemos crédito. No hay ninguna duda. Y que está bien los vetos presidenciales, al margen del juicio que cada uno de nosotros tengamos sobre el fenómeno de la educación. Pero esto es central. ¿Pero es central para qué? Para relanzar la Argentina en términos de generación de empleo, inversión. No es un bien en sí mismo. O sea, no cagamos legislativamente a los jubilados o a las universidades porque nos guste hacerlo. No estamos contra los jubilados o contra la educación pública. Esto es lo que hay que hacer hoy. Yo creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo, además. Pero es un medio para, no es un objeto en sí mismo. Las definiciones estratégicas del presidente las tiene que cambiar. A mí me pasa mucho porque me conoce bien y me detesta. ¿Pero por qué? Porque yo decía que no podía que se olvidara de las tonterías esas que dice respecto de los chinos, que no va a tratar con comunistas. Ya lo va a cambiar, mejor así. O sea, ya el Papa no es el representante del maligno, China es un buen socio, bueno, tendrá que, pero tiene que hacerlo, porque
Porque si no incorpora, por ejemplo, el cambio climático, y ustedes lo saben, las principales empresas que armaron el desastre medioambiental en los últimos 50 años, petroleras, mineras, etcétera, hoy tienen como exigencia de marketing demostrar que combaten el cambio climático. Eso es un dato propio, ¿no? Fíjense qué cosa extraordinaria fue en poquito tiempo, porque como yo viví solo 127 años, pero parece mucho tiempo, pero es poco en términos históricos. Entonces me acuerdo en los 90 lo que era el inicio de las globalizaciones, que eran de izquierda contra los grandes monopolios de las finanzas, de la comunicación. Esa era la antiglobalización de los 90, ayer históricamente. Todo lo que pasó en vida, cuando yo ya era adulto, para mí es ayer, me lo acuerdo con detalle. Me acuerdo, siendo embajador en Estados Unidos, 3.000 detenidos en la movilización contra la reunión del Fondo Monetario, que tuvieron que pagar $68 de multa, cada uno para que los liberaran. 3.000 en 3 horas. Eso era de izquierda. Ahora aparece la antiglobalización, curiosamente de derecha, que plantea todo lo contrario, lo que dijo nuestra anécdota local en Naciones Unidas. La Agenda 2045 es una conspiración comunista para imponer una dictadura planetaria. Viene de la derecha. Ha habido un cambio. En 20 años pasamos de la antiglobalización de izquierda a la antiglobalización desde la derecha. La globalización es un dato, no es un juicio ideológico. Vivimos en un mundo global. Todo el que tenga un celular sabe que vivimos en un mundo global. Pues, ¿qué hacemos con la globalización? Es un debate. Ahí no hay discurso único de lo que... Pero que el dato es como discutir la heladera. Discutamos lo que le ponemos dentro de la heladera, pero no creo que haya nadie que discuta la heladera. Bueno, el dato global hoy es una realidad a la que estamos todos expuestos y sabemos que es un dato. ¿Qué hacemos? Es otro tema. Ahora, plantearse en contra es ahistórico. Ahí estamos en un dato donde las inversiones no van a venir a la Argentina, porque uno no le puede proponer a Petronas o a Total. El otro día estuve con el presidente de Total, que tiene una inversión importante en la Argentina, 1.000 personas trabajando, que la Argentina es mucha gente, tiene la plataforma submarina que tenemos cerca de Tierra del Fuego. Entonces, esa situación, él me lo dijo, habló con el presidente dijo, vengan tranquilos que acá no lo vamos a limitar, y estaba preocupadísimo, porque él tiene que centralmente preocuparse por los efectos nocivos de su industria extractiva. Un problema en la Argentina, y con este discurso, le va a hacer caer la acción global. No es un discurso moderno estar en contra del cambio climático. Es todo lo contrario de lo que las empresas que tienen que invertir y que esperamos que inviertan en la Argentina tienen que recibir. Al contrario, tienen que decir, los estándares medioambientales argentinos tienen que ser de primera. ¿Y cómo podemos hacer para que la diversidad también sea un discurso moderno? Bueno, así como el cambio climático. Es la práctica. Uno lo incorpora desde el ejercicio. ¿Intereses? No, yo creo que hoy en la Argentina ya está impuesto. Por eso uno puede ser ahistórico y está condenado a perecer. O sea, yo creo que la modernidad es un dato también. Ojo, no la interpretación de lo que uno hace con esa modernidad. Por ejemplo, en el debate celestes, lo hago como provocador, yo soy un provocador por naturaleza. No nos dimos cuenta, Diego. En el debate entre verdes, pañuelos verdes y pañuelos celestes. Yo reconozco que no me sentí interpretado por ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el Código Penal no es el agente en discusión en esto. Y que creo que había que sacar la penalización de la mujer del Código Penal, pero que el Estado, y está pendiente de esa discusión, tiene que tener una posición en contra del aborto, no a favor. Son dos temas diferentes, no es con el Código Penal. Yo viví una anécdota, esto a mi hija no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir sin nombre. Pero era mi hija. Estábamos en Bruselas, yo era embajador ante la Unión Europea. Ella lo viola a su novio, yo la conozco, a mi hija, por supuesto, y queda embarazada, tenía 16 años.
El novio, un italianito que tenía 18, católico, quería casarse, desesperado por arreglar el tema. Mi mujer de ese entonces, que no es la misma que ahora, estaba entusiasmadísima para quedarse con el nene, ¿no? Decía, fenómeno, ¿qué va a hacer nuestra hija con 16 años? Ese nos lo tomamos nosotros. Dijo, no me parece que sea la posición. Yo hablé con mi hija y le dije, mirá, si vos tuviste la decisión de violártelo y quedar embarazada, vos tenés que tomar la decisión, por supuesto que contás con nosotros, vos tenés que tomar la decisión. Y le propuse que siguiera el trámite belga. ¿Cuál es el trámite belga? Tenía que pedírselo a un juez. Reunión inmediata con el juez de familia, que como tenían 16 y 18, los cita sin los padres, solos, los cita a los dos. Emanuel, que es este italianito, que no sabía que yo sabía porque se podía suicidar si lo sabía, dice, no, yo me quiero casar. Listo, está todo resuelto. El juez le pregunta a mi hija y dice, no, yo no quiero. La informa, ella me lo cuenta con mucho cariño, no fue un trámite burocrático, de todas las medidas que toma el Estado belga para garantizarle que pueda, le pregunta si tiene presión de sus padres para hacerlo, dice, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, muy bien, eso estaba sacado de la mesa. Entonces le dice, bueno, además tenés todas las posibilidades de asistencia del Estado durante el parto, después si querés disponer que este chico lo críe o nena lo críe otra familia, para el propio juez se hace cargo del trámite de la adopción, o sea, para no criarlo, o si lo vas a criar, que tengas como mínimo 2 años de asistencia pública para garantizar, que además el mismo juez le dice, en tu caso no es necesario, te lo informo porque estoy obligado a hacerlo, ¿no? Pero vos por tu situación familiar, obviamente no necesitas la asistencia del Estado, que se hace si es necesario, no si no es necesario. A mí me pareció de una sabiduría extraordinaria. O sea, el Estado tenía una posición, es un país muy católico, Bélgica, entonces no estaba en el Código Penal la sanción, y estaba una posición del Estado decididamente por la vida, que coincide con lo que dice nuestra Constitución, que es la defensa del niño por nacer, ¿no? Que no significa cuestionar el aborto, sino que el Estado tiene la obligación de ayudar a la preservación de la vida, cosa que no estamos cumpliendo. O sea, nosotros estamos en incumplimiento de la cláusula constitucional en la que yo creo, estoy hablando a título individual. Pero estas son las cosas que hay que ejercer. Es decir, ¿cómo las ejercemos? En el cómo, ahí a mí me parece respetable todo aquel que esté en contra del aborto. Forma parte de la convivencia democrática que no haya una sola posición, o que mi posición sea también legítima. Pero forma parte de un estado de debate que solamente se resuelve en la práctica del debate. Ustedes lo están haciendo. La igualdad de género ustedes la practican. O sea, son militantes de la igualdad de género sin que aparezcan con un pañuelo ni que hagan una historieta. Lo hacen cotidianamente en el ejercicio de su propio espacio. Bueno, para cerrar, ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta ¿En el chat? Nos gustaría que nos des así como los 1, 2, 3 tips de cómo seguir con la conversación con los hombres desde nuestras sillas, ¿no? Pero claro, si ustedes me lo tienen que decir a mí, ¿cómo lo van a decir? Vos cómo podés inspirar a otros hombres de la conveniencia para la sociedad toda que las mujeres tengan la posibilidad de sentarse en mesas de decisión. Yo lo hago en general, los hombres me putean. Les digo, por eso ustedes están comenzando, tienen un par de generaciones por delante, claro, sin lugar a dudas. Los hombres les mienten. O sea, ocultan esto que estoy diciendo. Eso de que no hacen, eso que no hacen chistes cuando no están presentes, olvídense, eso no existe. Eso es absolutamente falso. O sea, ustedes tienen, claro, ustedes están en la segunda, la generación. Mi generación empezó el camino
no sé si las generaciones, por ahí mi hija que tiene 15 años pasan ese tipo de... No veo que un chico de 15 le diga a su amiga, anda a cocinar, ese tipo de cosas yo no creo. Yo creo en que, esas generaciones, no se les ocurre. yo creo que ya se recorrió un camino. En las Claro. dos generaciones que dieron Ese la camino ya batalla. está, ¿no? Yo creo que Sí. Por favor. Yo te lo creo Sí, pido. pero no en las, Se andan lavando no en las platos, no. generaciones de Diego, a eso es lo que voy. Digo, ¿cómo podemos inspirar a los que todavía están en lugares de decisión para que den lugar y espacio a mujeres? Porque es conveniente para la sociedad toda, ¿no? O sea, de un Para dar hasta en lugares clave, por ejemplo, de decisión, los buques, que son las cuestiones más grandes que puede ser de transporte, no entran en los cargos de capitán ninguna mujer. Y donde hay una mujer a bordo, es un barco de mala suerte. Bueno, pero Para todavía... que te doy un ejemplo donde digo, Claro. toma de decisión. Sin ir más lejos, el Titanic, mientras hundía, los dos capitanes, esos son clave, que suele suceder. El capitán le dicen de máquina y el de proa no son mujeres. No lo va a hacer nunca. Y no, nunca no. Olvídate de eso. Nunca no. Pero- Pero hoy por hoy no es. Pero no ¿dónde es va a accesible. ocurrir? Va a haber una maquinista que lo va a hacer. O sea, no hay otro lugar que no sea de la realidad. Por eso les Claro. toca, yo diría, siendo conservador, un par de generaciones, ustedes y la de sus hijas, como máximo. O sea, yo creo que lo que todavía puede ser un nivel de batalla mucho menor de tu hija, en tu nieta ya me cuesta pensar que vaya a existir. Pero es obvio que vos la estás educando a tu hija en el sentido... Igual Correcto. el World Economic Forum dice que de seguir a este mismo ritmo necesitamos 140 años para cortar la brecha de género, con lo cual me parece que mi nieta... Bueno, sí, lo mío son... El Salvo cambio después que- se acelera. Una vez que Claro, se- salvo que haya más capacitaciones y más y se entienda Lo mío es lo optimista. importante, ¿no? de las miradas diversas. Yo creo que antes que nos reuniéramos, yo fui embajador en China. En China, en 1980, se impone la política de un solo hijo. En una tradición china que era 4 o 5 hijos por familia. Aclaro que no mataban a la gente. Le ponían multas. Como la sociedad más consumista del mundo en China, muy por encima de la sociedad americana, esa multa tenía un efecto devastador. No había familias con 2 hijos. Pero ¿qué pasó? 40 años después, China toma conciencia del envejecimiento, logra una gran eficiencia en inclusión social, expectativa de vida, 1.400 millones de habitantes, con 80 años para arriba de expectativa de vida masiva. Entonces primero autoriza con cierta timidez un hijo más, ahora ya levantó todas las restricciones, pero los jóvenes no quieren tener hijos. Porque el nivel consumista que aumentó implica que un hijo es muy caro, todo se paga en China. El presidente tampoco dio esa materia. En China, salvo los 8 años de educación básica, todo lo demás es pago, tanto la educación como la salud, etcétera, es toda arancelada. Así que no existe en ese sentido nada gratis en China. Yo me acuerdo un secretario de vivienda de Mauricio, que fue a ver si podíamos arreglar una forma de subsidio chino a construir viviendas en la Argentina. Y se mató de risa. Y el chino dijo, mire, nosotros no subsidiamos la vivienda acá, si la vamos a subsidiar en la Argentina. ¿Qué me viene a hablar? Fíjate la distancia, como la estupidez no tiene frontera. Entonces, esto, ¿qué indica? Que hay procesos que se van a una velocidad. O sea, en 40 años pasamos de un hijo a, primero, habilitar 2 hijos en China, ahora levantaron las restricciones y no consiguen que tengan. Yo tengo amigos chinos que dicen, no voy a ser abuelo, porque mis hijos no quieren tener... Tenemos que ir cerrando, Sí, sí. porque estamos ya en hora. Sí, sí. Y Diego, te agradecemos un montón No, por hacer gusto fue mío. esta charla. Y bueno, te queremos seguir teniendo cerca del GAEF. Bueno, yo les voy a pasar el aviso parroquial. Dale. ¿No? Yo soy precandidato en PRO, por decisión mía, no por decisión, por supuesto, de nadie más, a ser senador nacional en la capital.
O sea, las que tengan domicilio, ya les aviso que espero comprar como candidato, va a venir como candidato. Buenísimo. Vas a venir como candidato. pero no va a ser nada fácil, es casi una batalla como ser mujer. Pero yo estoy preparado. Te aseguro que no. Ya estoy preparado. Pero estoy como preparado. minoría podés Como minoría escuchar a estas estudiando. minorías que te den oro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.